15 years after the North American Free Trade Agreement went into force, it is becoming increasingly hard to find anywhere in Mexico undivided opinions about the treaty, the largest of its kind, especially when it comes to food production. On the surface, NAFTA has represented a threefold increase in the annual volume of trade between the three partners, Mexico, the United States, and Canada, from $297 billion in 1993 to $903 billion today, according to the Office of the U.S. Trade Representative. As of the entry into force of NAFTA in 1994, Mexico's northern border has concentrated more than 30% of the country's workforce employed in the manufacture of electronic components, vehicles, and auto parts. Combined exports by Canada and Mexico to the United States climbed from $150 billion to $500 billion during this period. But many of the promises have gone unmet. Mexico has become the bloc's leading importer of beef, rice, apples, beans, and corn-based sweeteners. It is also the second largest importer of U.S. corn in the world. And while U.S. producers and Mexico's large food companies have clearly benefited, the experience of Mexico's farmers and consumers has been much less positive. ¿Verdad? De hecho, pues nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la reforma 27 constitucional. Mirábamos que querían entregar nuestras tierras a las transnacionales. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento a la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Y las inversiones prometidas para el sector rural, para preparársele para la competencia, y particularmente las inversiones prometidas para el pequeño y mediano productor en infraestructura, en crédito, en asistencia técnica, en desarrollo tecnológico, nunca llegaron al campo. Sí llegó la apertura comercial, sí llegó la competencia desleal de Estados Unidos. Porque nosotros veíamos que también el Tratado de Libre Comercio iba a venir a perjudicarnos a nosotros como productores de frijol, ¿verdad? Nosotros veíamos que nuestro producto no iba a tener competencia, porque de hecho el frijol que entra de Estados Unidos hacia México entra a un precio más accesible al consumidor, ¿verdad? Pero también sabemos que la calidad del frijol no es la misma que se produce en la región, en la nación. In theory, the Free Trade Agreement should guarantee equal conditions. With a 40% subsidy for U.S. producers compared to a 13% subsidy for farmers in Mexico, it's hard to see how farmers from the two nations can compete on equal terms. The explanation for such disparity can be found in a different analysis. In 2008, Mexico imported 42% of all the food it consumed. This country now depends on imports to supply 97% of its domestic consumption of soy, 70% of rice consumption, 50% of wheat, 33% of corn, 30% of beef, 33% of pork, 14% of poultry, and 13% of milk, according to figures from ANEC. Cuando hablamos de la agricultura solemos siempre estar viendo el lado del productor, pero en la economía el lado que más deberíamos siempre de ver es el lado del consumidor, en la actividad que vieras. Y entonces la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, pues, ¿cuál es el modelo que más le beneficia al consumidor? Que somos los más. Yo lo que diría es que ha ayudado también a muchos productores a satisfacer sus insumos, le ha ayudado a la mayoría de los consumidores a tener una oferta de productos mucho más atractiva, y sí, evidentemente, le afecta a un número importante de productores que quizá no tienen las condiciones de competitividad. ¿De qué sirve importación, entre comillas, de alimentos baratos si después entra el sistema de distribución en México dominado por los monopolios? Los monopolios importan barato, pero
venden caro a los consumidores. En estos que van 6 meses a la fecha, pues ha habido una baja en el consumo de carne, sobre todo en los productos importados, que nosotros trabajamos aquí tanto en res, cerdo, ternera, cortes americanos. Si la gente en su momento compraba, por decir, hacía su despensa de 2,000, 3,000 pesos a la semana, ahorita se están gastando el 50% de esa cantidad, ¿verdad? The Mexican government has not had a policy of support for Mexico's rural sector, and this has been reflected in a significant decline in national output and in an increase in food imports. In 1995, we were importing $3.25 billion worth of food products from the United States and exporting $3.84 billion worth. But by 2008, food imports from the United States had soared to $20 billion. Entonces me parece que la manera de resolver el asunto no es nada más un tema de producir más. Un productor que le costara, por ejemplo, producir algo 10 pesos, pero que el de África se lo quisiera comprar a 5, lo hemos visto en la vida real, el productor no va a bajar su precio a 5. Lo hemos visto, a veces los productores simplemente hasta tiran sus productos para que no bajen de precio las cosas. Por ejemplo, que le suben a todo lo más indispensable, lo básico de la casa. Está difícil, por ejemplo, el aceite, el frijol, que era lo que antes decíamos, bueno, pues vamos a comer aunque sea frijoles, ahora ni frijoles. Está bien caro el frijol, el arroz. México vive, desde mi punto de vista, una situación de emergencia alimentaria como no se veía probablemente desde la época de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. ¿Qué es lo que caracteriza esta situación de emergencia y de crisis alimentaria? Por un lado, el hecho de que la mayor parte de la población de este país, más del 60%, está en condiciones de pobreza y está incapacitada de tener acceso a alimentos suficientes y de calidad nutricional adecuada. Lo que se vende no alcanza para la comida de los hijos, la escuela, o sea que en medio les damos de comer. Realmente no hay ventas, como se ve, mire como el mercado está un poco vacío. Pues casi por lo regular ya casi nada podemos comprar porque ya no alcanza. La gente que gana el sueldo mínimo de 600, de 650 en el pasaje, en su desayuno, en su comida y en el pasaje de regreso para su casa. A la semana, ¿cuánto le queda a la pobre persona que gana el mínimo? Y aparte las cosas caras. No puede concebirse una seguridad alimentaria en un país sin la intervención del gobierno. Estados Unidos garantiza la seguridad alimentaria con intervenciones de carácter de subsidios masivos a los productores en Estados Unidos, de subsidios a las agroempresas, de subsidios a los consumidores, de subsidios a las carreteras, de subsidios a las vías fluviales donde se transportan los granos, de subsidios a la industrialización de alimentos, de subsidios al consumo. Es una cuestión de seguridad nacional, de Estado. El mundo va a pasar de ser 7 billones americanos de personas, 7,000 millones de personas en el mundo, a 9,000 millones de personas en el año 2050. Según los especialistas, eso requiere 70% más de alimentos en el mundo. Eso implica necesariamente mayor producción a nivel mundial y para traerlo al territorio mexicano tendría que implicar también mayor producción de alimentos, ¿sí? Para que en el mundo en general estuviéramos tratando de satisfacer la demanda, como de hecho ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea, nunca hemos sido incapaces de producir la cantidad de alimentos que requiere el mundo. Somos incapaces de distribuirlo adecuadamente, somos incapaces de distribuirlo con justicia. 1 de cada 5 mexicanos, 20 millones de mexicanos, está en condiciones de hambre. Y esto se ha incrementado fuertemente en los últimos años, 2006 al 2008, por el efecto del incremento en los precios internacionales de los alimentos. Y todavía no se ha contabilizado el impacto de la recesión económica de 2008 al 2009. Al mismo tiempo que México se convierte en el principal productor de obesos en el mundo, la tortilla, alimento emblemático mexicano, ha dejado de ser parte de una muy lastimada y encarecida canasta básica. Esta ha sufrido incrementos desde el 124% de enero a septiembre de este año.
y esto ha llevado a que 4 millones de mexicanos se sumen a los 20 millones que actualmente padecen hambre en el país. Informó para IPS, Diego Delgado, desde la Ciudad de México.